Cuando los españoles avanzaron hacia el sur, lo hicieron convencidos de que comprendían la naturaleza del poder. Para ellos, dominar un territorio significaba controlar a sus jefes, imponer leyes escritas y quebrar las estructuras visibles de autoridad. Esa lógica había funcionado en otros lugares. Había funcionado porque los pueblos sometidos compartían, en mayor o menor medida, una concepción similar del orden. Pero al enfrentarse al mundo mapuche, esa certeza comenzó a resquebrajarse. Los cronistas y gobernadores creían estar ante un pueblo sin estado, sin ciudades, sin palacios ni archivos. Lo interpretaron como debilidad. Pensaron que bastaría con someter a los líderes más visibles, imponer nuevas normas y reorganizar el territorio para quebrar la resistencia. No comprendieron que el verdadero cimiento de la sociedad mapuche no estaba en las figuras que podían señalar, sino en vínculos que no sabían reconocer. Mientras los españoles buscaban caciques que gobernaran como reyes y estructuras que imitaran sus propios modelos, el orden mapuche se sostenía en algo mucho más antiguo y profundo: el parentesco. No como simple lazo de sangre, sino como un sistema completo de transmisión de identidad, memoria y deberes. Allí residía una fortaleza que no podía ser destruida con ejércitos. En los registros coloniales aparece una constante frustración. Las autoridades se quejan de que, aún tras castigar a determinados jefes o desarticular alianzas visibles, la cohesión mapuche se recompone con rapidez. Las comunidades parecen reorganizarse sin necesidad de un mando central. Para el observador europeo, aquello era incomprensible. El error estuvo en mirar hacia arriba, cuando el verdadero poder estaba en el interior de la familia y en la continuidad entre generaciones. El sistema mapuche no dependía de instituciones formales, sino de relaciones vivas que se renovaban día a día. Y en el centro de ese entramado se encontraban dos figuras fundamentales: la ñuque y el lacu. Desde la perspectiva española, la familia indígena era vista como una unidad doméstica más, fácilmente moldeable mediante el bautismo, el matrimonio cristiano y la imposición de apellidos. Sin embargo, estas medidas apenas rozaron la superficie. La estructura profunda permaneció intacta. La ñuque no era únicamente la madre en el sentido biológico. Era el primer vínculo con la comunidad, la transmisora de normas, la guardiana del comportamiento esperado y del respeto por los mayores. A través de ella se aprendía a habitar el mundo, a comprender los límites y a reconocer la pertenencia. Ningún decreto colonial podía interferir plenamente en ese espacio íntimo donde se formaba el individuo. El lacu, por su parte, representaba la continuidad del linaje y la memoria larga. No ejercía una autoridad impuesta, sino una influencia basada en la experiencia y el reconocimiento. Era quien recordaba los hechos antiguos, las alianzas pasadas, las ofensas no saldadas y los acuerdos que aún tenían valor. En una sociedad sin archivos escritos, esa memoria era indispensable. Los españoles, acostumbrados a identificar el poder con cargos visibles, nunca supieron cómo enfrentar estas figuras. No podían destituir a una madre ni encarcelar a un abuelo por transmitir conocimiento. No había títulos que revocar ni funciones oficiales que abolir. El sistema no ofrecía un punto claro de ataque. En las reducciones, en las misiones y en los intentos de reorganización social, el imperio creyó estar avanzando. Veía cambios externos, nuevos nombres, nuevas prácticas religiosas, nuevas formas de vida impuestas. Pero bajo esa capa, el parentesco seguía operando con sus propias reglas. Los niños aprendían quiénes eran no por lo que decía un documento, sino por lo que escuchaban en el entorno familiar. La identidad no se definía en un registro, sino en la relación cotidiana con la ñuque y el lacu. Allí se transmitía una visión del mundo que no dependía del reconocimiento colonial. Esta fue una de las razones más profundas por las que la resistencia mapuche no pudo ser erradicada. Aunque se perdieran batallas y territorios, el núcleo social seguía intacto. El parentesco actuaba como una raíz que, aun cuando el tronco parecía dañado, continuaba alimentando la vida.
El imperio nunca entendió que estaba enfrentándose a un sistema que no necesitaba estructuras visibles para sobrevivir. Mientras buscaba destruir jefaturas y alianzas políticas, la verdadera fuerza se reproducía silenciosamente en el interior de cada familia. Así, desde los primeros encuentros hasta los siglos posteriores, los intentos de dominación chocaron una y otra vez contra una realidad que no lograban comprender. El parentesco mapuche no era un vestigio del pasado, sino una arquitectura social viva, capaz de resistir el paso del tiempo y la presión externa. Ese fue el primer gran error del conquistador: creer que podía destruir a un pueblo sin comprender cómo ese pueblo se sostenía a sí mismo. Si los españoles hubieran comprendido dónde se formaba realmente la identidad mapuche, tal vez habrían entendido por qué sus esfuerzos de dominación fracasaban una y otra vez. Pero su mirada siempre estuvo puesta en lo visible, en lo que podía ser medido, registrado y controlado. Mientras tanto, el verdadero sostén de la sociedad se mantenía lejos de los documentos y de las armas, arraigado en la figura del añuque. La madre ocupaba un lugar central no solo en la crianza, sino en la organización moral de la comunidad. Desde los primeros años, era ella quien introducía al niño en un mundo de normas no escritas, de conductas esperadas y de respeto por los mayores. No se trataba de una enseñanza formal, sino de una transmisión constante, cotidiana, casi imperceptible para quien no pertenecía a ese entorno. Los intentos coloniales por intervenir en este espacio fueron limitados y, en muchos casos, ineficaces. El bautismo imponía un nombre cristiano, pero no reemplazaba el vínculo primario. Las nuevas reglas matrimoniales alteraban las formas externas, pero no modificaban la lógica interna de las relaciones familiares. La ñuque seguía siendo la primera referencia, incluso cuando la autoridad colonial estaba presente. En los hogares mapuche, la vida cotidiana continuaba regida por principios que el imperio no comprendía. El respeto no se imponía por castigo, sino por pertenencia. La obediencia no era ciega, sino resultado de una relación construida desde la infancia. Esta forma de organización no podía ser desmantelada mediante edictos ni sermones. La madre transmitía también la memoria inmediata. Relatos de acontecimientos recientes, de agravios sufridos o de alianzas mantenidas, circulaban en el ámbito doméstico. Así, aun cuando el poder colonial intentaba controlar la información pública, la interpretación de los hechos seguía siendo mapuche. La versión de la historia no se fijaba en documentos, sino en la palabra compartida en el interior del hogar. Este flujo constante de memoria impedía la ruptura generacional que el imperio necesitaba para consolidar su dominio. Aunque los niños crecieran bajo nuevas condiciones, la interpretación del mundo seguía anclada en valores heredados. La identidad no se desvanecía, se adaptaba. Los misioneros intentaron intervenir directamente en este proceso. Buscaron desplazar la influencia materna, presentándose como nuevas autoridades morales. Pero su presencia era intermitente y externa. La ñuque estaba siempre. Su influencia no dependía de un cargo ni de una investidura formal, sino de la cercanía diaria y del vínculo afectivo. Incluso en contextos de violencia y despojo, este rol se mantuvo. La madre se convirtió en un punto de estabilidad en medio de la incertidumbre. Mientras los hombres eran capturados, enviados a trabajos forzados o participaban en conflictos armados, la ñuque garantizaba la continuidad de la vida comunitaria. Desde la perspectiva colonial, este papel pasó casi desapercibido. Los informes rara vez mencionan la influencia femenina en la resistencia. El imperio, estructurado sobre una visión patriarcal del poder, no supo identificar una autoridad que no se manifestaba de manera coercitiva ni pública. Esta ceguera fue una de sus mayores debilidades. La resistencia no siempre se expresó en enfrentamientos directos. Muchas veces se manifestó en la persistencia de una forma de vida que se negaba a desaparecer. Y en esa persistencia, la ñuque fue fundamental. Su tarea no era confrontar al invasor, sino asegurar que, pese a todo, la comunidad siguiera siendo ella misma. El sistema de parentesco mapuche no podía ser quebrado
mientras la transmisión cultural siguiera ocurriendo en el espacio más difícil de controlar, la familia. Cada niño criado bajo esos principios representaba una continuidad que el imperio no había previsto. Así, mientras las autoridades coloniales celebraban avances administrativos y conversiones aparentes, la base social permanecía firme. La ñuque, invisible para el poder, sostenía una estructura que no podía ser sustituida. Este fue uno de los pilares silenciosos de la resistencia mapuche. No una rebelión abierta, sino una fidelidad profunda a una forma de entender el mundo que ningún conquistador logró erradicar. Si la ñuque aseguraba la continuidad cotidiana de la vida y de la identidad, el laku garantizaba algo aún más difícil de quebrar: la permanencia del tiempo largo. En una sociedad sin archivos escritos ni crónicas oficiales, la memoria no estaba fijada en el papel, sino encarnada en las personas. Y ninguna figura representó mejor esa función que el abuelo paterno. El laku no era un jefe ni un gobernante en el sentido europeo. No impartía órdenes ni administraba castigos. Su autoridad no provenía de la fuerza ni de un cargo formal, sino del reconocimiento colectivo. Era escuchado porque recordaba. Y recordar, en el mundo mapuche, no era un acto pasivo, sino una responsabilidad. A través del laku se transmitían los hechos antiguos, los conflictos pasados, los acuerdos que aún conservaban vigencia y las ofensas que no habían sido saldadas. Esta memoria no era un relato fijo, sino una interpretación viva que orientaba las decisiones del presente. Así, cada generación no comenzaba desde cero, sino desde un conocimiento acumulado. Los españoles subestimaron profundamente este rol. Acostumbrados a una historia escrita y a una autoridad centralizada, no comprendieron el peso de una figura que no dejaba rastro documental. Para ellos, el pasado podía ser reescrito. Para el laku, el pasado seguía actuando sobre el presente. Cuando el imperio intentó imponer nuevos acuerdos y fronteras, se encontró con una resistencia que no siempre era inmediata, pero sí persistente. Las comunidades recordaban promesas incumplidas, tratados violados y castigos injustos. Esa memoria, transmitida por los mayores, impedía que el engaño se consolidara como norma. El laku enseñaba a leer el comportamiento del invasor, no desde la teoría, sino desde la experiencia acumulada. Advertía sobre las consecuencias de confiar ciegamente, sobre la necesidad de prudencia y sobre los límites de la negociación. Esta enseñanza no era explícita ni formal, sino integrada en relatos, consejos y silencios significativos. La autoridad colonial nunca logró neutralizar esta transmisión. Podía castigar a un líder visible, pero no podía borrar la experiencia compartida. Incluso cuando los ancianos morían, su conocimiento ya había sido repartido entre los más jóvenes. La memoria no se concentraba en un solo individuo, sino que se distribuía. En este sentido, el laku representaba una forma de poder incompatible con la lógica imperial. No era sustituible ni removible. No dependía de la aprobación externa. Su influencia se renovaba con cada generación que reconocía en él una fuente de orientación. Los intentos de cristianización tampoco lograron desplazar completamente este rol. Aunque se introdujeron nuevas narrativas religiosas, la interpretación del pasado siguió siendo mapuche. Los relatos bíblicos no reemplazaron las historias propias, sino que quedaron superpuestos, sin anular el sustrato antiguo. El imperio esperaba que el paso del tiempo debilitara la resistencia. Creía que, con cada generación, la memoria del conflicto se desvanecería. Pero ocurrió lo contrario. La experiencia se refinó, se volvió más cautelosa y estratégica. El recuerdo de las derrotas no condujo a la rendición, sino a la adaptación. El laku fue clave en este proceso. Su función no era incitar a la guerra permanente, sino preservar la capacidad de decisión autónoma. Gracias a él, la comunidad sabía cuándo resistir, cuándo negociar y cuándo retirarse. Este conocimiento no podía ser impuesto ni arrebatado. Así, mientras el poder colonial intentaba imponer una historia oficial, la memoria mapuche seguía su propio curso. No necesitaba ser escrita para ser efectiva. Vivía en la palabra
en el gesto y en la experiencia compartida. La resistencia entonces no fue solo una respuesta al presente, sino una fidelidad al pasado. Y en esa fidelidad, el Laku fue el puente que mantuvo unida a la comunidad a través del tiempo. Con el paso de los años, el poder colonial comenzó a aceptar una realidad que nunca pudo resolver del todo. Aunque lograra imponer su presencia militar y administrativa, algo esencial permanecía fuera de su alcance. El dominio podía ejercerse sobre el territorio, pero no sobre la forma en que la sociedad mapuche se reproducía a sí misma. El parentesco, lejos de ser un aspecto secundario, era el núcleo de esa resistencia silenciosa. El imperio había sido construido para gobernar estructuras visibles. Sabía cómo ocupar ciudades, recaudar tributos y sancionar autoridades formales. Pero el mundo mapuche no dependía de esas formas. Su continuidad no estaba garantizada por instituciones externas, sino por relaciones íntimas que se renovaban generación tras generación. La ñuque y el laku no eran figuras simbólicas aisladas. Juntas, sostenían una arquitectura social completa. La madre aseguraba la transmisión diaria de la identidad y el comportamiento. El abuelo preservaba la memoria larga y la orientación histórica. Entre ambos, se formaba un individuo que no necesitaba de documentos para saber quién era ni a qué comunidad pertenecía. Esta estructura resultó imposible de desmantelar porque no podía ser atacada directamente. No había leyes que abolir ni cargos que eliminar. Cada intento de imposición colonial chocaba contra un sistema que se reconstruía en el interior de la familia, lejos de la vigilancia permanente. Incluso en los momentos de mayor presión, cuando la violencia y el despojo parecían avanzar sin freno, el parentesco mantuvo su función. Las comunidades se fragmentaron en apariencia, pero conservaron una cohesión profunda. El vínculo entre generaciones evitó la ruptura definitiva que el imperio necesitaba para consolidar su dominio. Los españoles nunca lograron comprender que la resistencia no dependía únicamente de la confrontación armada. Mientras buscaban derrotas visibles, ignoraban la persistencia de una forma de vida que se negaba a desaparecer. El parentesco actuó como una reserva de continuidad que permitió soportar derrotas sin perder identidad. Este fue uno de los mayores límites del proyecto colonial. Podía transformar la superficie, pero no el fondo. Podía imponer nombres, pero no borrar los vínculos. Podía registrar personas, pero no reescribir la memoria compartida. Con el tiempo, la administración imperial dejó constancia de su frustración. Los avances nunca eran definitivos. Las comunidades parecían adaptarse sin rendirse. La identidad persistía, incluso bajo nuevas formas. El parentesco mapuche, sostenido por la ñuque y el laku, seguía cumpliendo su función. Así, la resistencia no se manifestó únicamente en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana. En cada gesto aprendido, en cada recuerdo transmitido, en cada relación mantenida. El imperio luchó contra ejércitos y líderes visibles, pero nunca logró enfrentar el verdadero cimiento de la sociedad mapuche. El fracaso no fue militar ni administrativo, fue conceptual. Nunca comprendieron que estaban intentando dominar a un pueblo cuya fortaleza no residía en lo que podía ser conquistado. Y mientras esa incomprensión persistió, el parentesco siguió siendo el refugio donde la identidad sobrevivió intacta. Ahí estuvo la verdadera victoria.